Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días a todos los que estáis en América y buenas tardes a todos los que nos seguís desde España, desde aquí, desde Europa. Bueno, para que veáis que estamos en directo, son ahora mismo las 9:32 de la mañana en Miami y las 8:31 de la mañana en Bogotá, en México City y en Panamá, por decir algunos. Son ahora mismo las 3:33 de la tarde aquí en Barcelona, en España. Pues nada, bienvenidos a este nuevo webinar de nuestra gurú en Excel, como he dicho. Raquel da Silva nos habla desde Caracas, en Venezuela, donde, bueno, hay que decir que tienen media hora menos, creo que son las 8 de la mañana o las 9 de la mañana, creo que son en Venezuela, ¿no? Ok. Porque tienen una serie de horas y media. Bueno, ya sabéis que hoy tenemos bueno, pues un tema que ha causado mucho interés entre nuestra audiencia, todo lo que tiene que ver con el manejo de Excel, la utilización de Excel o herramientas relacionadas con Excel para, bueno, pues para hacer forecasting, para hacer pronóstico de ventas, que es un tema que nos interesa a todos. Ahí tenemos a Raquel, a ver cómo la escuchamos. Hola, Raquel. Ajá. Creo que te ¿Listo? escuchamos perfecta, ¿no? Ok. Sí. Ya Tienes que está la darle... pantalla, ¿no? Sí, exacto, ya estamos viendo. A ver, ponle pantalla full screen. Ujú. Vale, que decías que sí, que son las 9 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana, sí. En Venezuela. Perfecto. Ujú. Bueno, Raquel, pues estamos viéndote, estamos viendo la pantalla también y te estamos escuchando. Así que todo tuyo. Cuando quieras puedes comenzar. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a ver el webinar de pronósticos efectivos de venta usando herramientas Excel y entender cómo esto es un factor clave en el desarrollo de las empresas. ¿Ok? Básicamente este webinar es una introducción al curso que vamos a estar realizando también por TecnoWebinars. Y la idea es dotar a los participantes de los conocimientos del proceso de previsión de ventas. Vamos a basarnos en el uso de las herramientas que existen en Excel para el cálculo de estos pronósticos de ventas y vamos a entender su impacto y su importancia en las áreas de logística, finanzas, mercadeo y ventas, y su importancia para el desarrollo de las empresas. Les recuerdo que cualquier duda que les surja, las podemos aclarar al final del webinar. ¿Ok? Básicamente vamos a estar tratando los siguientes puntos, que es como una introducción, como les dije, al curso, donde se van a trabajar estos puntos con mayor profundidad. Pero la idea es que con este webinar ustedes se lleven una idea bastante clara sobre todo lo que es previsión de ventas y su impacto dentro de las organizaciones. ¿Ok? Entonces vamos a estar revisando inicialmente el proceso de previsión de ventas como tal, entender en qué consiste. Vamos a entender las necesidades de ese pronóstico de ventas en las diferentes áreas del negocio. Vamos a entender el pronóstico de ventas dentro del proceso de planificación estratégica de la organización, qué papel juega dentro de la planificación estratégica como tal. Vamos a ver el impacto del pronóstico de ventas dentro de la cadena de suministros. Vamos a revisar los ciclos de planificación en los negocios, es decir, los horizontes de planificación que se recomiendan utilizar. Vamos a hacer una introducción a las herramientas y métodos de predicción de ventas, tanto cualitativos como cuantitativos, que son las más comunes, las que se utilizan más comúnmente. Y vamos a estar revisando 3 métodos específicos que son de suavizamiento. Vamos a revisarlo en Excel a través de unos pequeños ejemplos. Y vamos a revisar específicamente lo que es el promedio móvil ponderado y el suavizamiento exponencial 100. Esto es lo que vamos a estar trabajando a lo largo del webinar.
Vamos a empezar por el proceso de previsión de ventas. Vamos a entender qué es el pronóstico. Nosotros podemos decir que pronosticar es tanto un arte como una ciencia de predecir acontecimientos futuros. Es una mezcla entre la parte matemática y la parte subjetiva, porque ustedes van a ver que es importantísimo apoyarse en todo lo que es la parte de modelación matemática, pero no podemos dejar a un lado toda la parte cualitativa de experiencia y de conocimientos que se tenga tanto de los productos de nuestras empresas como del mercado como tal. Y todo esto impacta sobre el pronóstico de ventas. Vamos a entender que el pronóstico es la base de todas las decisiones empresariales, tanto en las áreas de ventas como en las áreas de producción, en la parte de la gestión de inventario como tal, la planificación de personal, todo lo que se refiere a la parte de instalaciones y la parte del presupuesto como tal. ¿Por qué planificamos? ¿Por qué se realiza planificación? ¿Por qué planifican las empresas? Entre los aspectos más importantes que tenemos o las razones para planificar es garantizar la disponibilidad y los recursos adecuados, completar proyectos a tiempo, definir planes de emergencia, definir resultados potenciales, soportar la planificación estratégica del negocio, garantizar que los planes sean realistas, administrar los cambios, los posibles cambios de una forma eficaz, estar preparado para los cambios y garantizar el nivel deseado de servicio a los clientes. Estas son algunas de las razones por las que se planifican en las organizaciones. Ahora vamos a explicar el proceso de previsión de ventas como tal, un proceso típico de previsión de ventas. ¿Dónde empieza? Empieza básicamente en los datos históricos de ventas que tenemos disponibles en las organizaciones. Nosotros, adicionalmente a esos datos históricos de ventas, debemos tener disponible la información que expliquen esos datos históricos. Se refiere a todas aquellas variables que explican las ventas e igualmente toda aquella información que va a explicar los comportamientos atípicos. Nosotros en nuestro historial de ventas, nosotros podemos tener comportamientos típicos que pueden ser estacionalidades, por ejemplo, pero también podemos tener comportamientos atípicos como pueden ser algún quiebre de inventario que ocurrió, por ejemplo, en donde vemos algunos valles en esos datos históricos, pero es muy importante que nosotros sepamos, entendamos, tengamos la explicación de esas variaciones y se registren también, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, esa data histórica debemos depurarla, lo que se llama una depuración o una limpieza de la data histórica para que los pronósticos que hagamos no se vean afectados por esas variaciones en la historia. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos entendido esos datos históricos, ese comportamiento de las ventas y la explicación, la información que explica todas aquellas variaciones, vamos a pasar a darle el tratamiento estadístico de los datos, que no es más que aplicar los modelos estadísticos que existen. Y la selección de ese modelo estadístico viene dado básicamente por el comportamiento que nosotros observamos en la data histórica, ¿no? El comportamiento de las ventas. Luego viene una parte que se llama la inteligencia del negocio. La inteligencia del negocio abarca todo lo que es información de cliente, informaciones de mercado, información de competidores, decisiones que se toman en el área comercial, información del entorno económico, otras informaciones de mercado. Básicamente esta es la inclusión de la inteligencia de negocio que podemos entender como todas aquellas promociones que se hacen por parte de la empresa,
todas aquellas decisiones en el área comercial como cambios de precio, descuentos, así como campañas que tengan los competidores que pueden estar afectando nuestras previsiones. Todo eso es lo que se incluye en esta parte del proceso, que es lo que conocemos como parte de la inteligencia del negocio, que va a modificar ese valor estadístico que nosotros calculamos. Luego viene una parte también muy importante del proceso, que es la reunión de pronóstico. La reunión de pronóstico no es más que una reunión entre las diferentes áreas de la organización. En esa reunión debe estar incluida todo lo que es el área de mercadeo, ventas, producción y finanzas, porque entre las diferentes áreas se deben poner de acuerdo en un valor de la previsión como tal. Una vez que se llega a ese acuerdo, se obtienen los pronósticos de venta. ¿Okay? Este es un proceso típico de previsión de ventas dentro de una organización. ¿Cuáles son los factores claves para el desarrollo del proceso? Me parece, quise traerle a colación estos factores claves porque, como vimos, es un proceso que involucra diferentes áreas de la organización. Por mi experiencia y por lo que suele ocurrir, vemos cómo muchas veces la organización no le da importancia a esta previsión de ventas, dejando la responsabilidad sobre una sola área de la organización. Comúnmente lo podemos ver en ventas o lo podemos ver en el área de producción, inclusive algunas veces lo vemos en el área de finanzas. Y de alguna forma no existe la sinergia que se requiere transversalmente a lo largo de toda la organización, ya que es un proceso que abarca todas las áreas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de este proceso que es importante? Primero, tener un entendimiento claro del proceso como tal. Debe existir una educación y un entrenamiento de todas las áreas involucradas. Luego debe existir un compromiso por parte de los participantes. Debe existir un compromiso de recursos, debe existir una disposición de trabajar en equipo y debe existir una disposición de compartir información. Luego está la presencia de la alta dirección, que es fundamental, que debe dirigir la organización, debe resolver posibles conflictos y debe garantizar el compromiso de todos los participantes. Ahora vamos a entender cuáles son las necesidades del pronóstico de ventas en todas las áreas, en las áreas de la organización que la impactan. Tenemos el siguiente cuadro, en donde vamos a revisar las necesidades por cada una de las áreas. Vamos a entender a qué nivel de planificación se debe realizar la previsión de ventas, el horizonte el horizonte de tiempo que se deben realizar los pronósticos a futuro y el intervalo del tiempo que se va a estar trabajando. Entonces, por ejemplo, vemos en mercadeo que se trabajan planes anuales, los cuales deben ser actualizados tanto mensualmente como trimestralmente, es decir, revisados, y va a incluir todos los cambios que abarcan productos nuevos, tanto los productos nuevos como los existentes, los esfuerzos de promoción, la colocación de canales y precios. Es decir, todas las actividades que tengan que ver en mercadeo deben estar reflejadas en esa previsión de ventas, en ese pronóstico de ventas que se realiza para el presupuesto de la organización, ¿no? El nivel que se realiza es básicamente a nivel de productos, que luego eso nos da una suma hacia la línea de productos como tal o las categorías, dependiendo cómo se manejen. Luego debe ser un horizonte anual, esto se debe realizar para un año. Y el intervalo normalmente es de mes a mes. O sea, debemos tener ese valor de pronóstico mes a mes para un año completo. Luego tenemos el área de ventas, que ese valor de pronóstico de ventas determina las metas para la fuerza de ventas y determina la motivación que deben tener los vendedores para exceder esas metas. El nivel de planificación de ese valor es a nivel de producto por territorio.
y el horizonte puede ser entre 1 y 2 años e igualmente debe ser a intervalos mensuales, ya que los vendedores requieren sus metas a nivel mensual para su planificación de ventas mensuales. Luego tenemos el área de finanzas, que el interés del pronóstico de ventas para el área de finanzas es determinar sus niveles de costos y ganancias, así como las necesidades de capital que va a tener la organización. Esto se hace a nivel corporativo, por división y por líneas de producto. El horizonte puede ser de 1 a 5 años, dependiendo de la naturaleza del negocio, e igualmente los intervalos deben ser mensuales. Luego tenemos el área de producción, en el caso de que sea una empresa de manufactura. En el caso de que sea una empresa comercializadora, bueno, sencillamente se toma en cuenta la parte de compras como tal, de previsión de productos terminados, pues de compras de los productos que se venden. Esto puede ser esto se hace una planificación tanto a largo plazo como a corto plazo. La planificación a largo plazo que involucra los pronósticos de venta son los que nos van a permitir planificar el desarrollo de la planta y equipos. Quiere decir, todos aquellos incrementos, o sea, líneas nuevas de producción que debamos incluir, incremento de la capacidad de las plantas, para esa previsión de ventas que nosotros estamos planificando o diciendo que vamos a tener. El nivel debe ser a nivel de producto, que es SKU, un horizonte de aproximadamente 1 a 3 años y puede ser un intervalo trimestral. Luego tenemos la planificación de producción, que son básicamente las compras. Esto sí se realiza a corto plazo y se refiere a corridas específicas de producción, es decir, cuánto vamos a vender y eso te determina cuánto material debes comprar para realizar la producción. Eso se debe realizar a nivel de producto que te permita la explosión de materiales luego, un horizonte de 1 a 6 meses y el intervalo por lo general suele ser mensual o inclusive semanal, porque tú requieres esa planificación semanal para la producción, para la planificación de la producción. Y por último, tenemos el área de logística, que igualmente tienes una planificación a largo plazo o un impacto a largo plazo, igualmente uno a corto plazo. En el largo plazo se refiere a planificar el desarrollo en las instalaciones de almacenamiento y transporte. Básicamente, cuál va a ser la capacidad que tengamos de nuestros espacios de almacenamiento, así como la flota de transporte que vamos a requerir, vamos a necesitar para realizar el traslado de esos productos a los puntos de venta. El nivel es por producto, por ubicación de almacén. Trabajamos un horizonte aproximadamente entre 1 y 3 años y un intervalo normalmente mensual. Y por último tenemos la logística a corto plazo, que se refiere a decisiones específicas sobre los productos, o sea, cuánto vamos a trasladar a cada uno de los lugares donde se traslada el producto para la futura venta. El nivel es igualmente por producto, por ubicación geográfica. Por lo general es un horizonte diario, semanal y mensual, porque se realiza la planificación de lo que nosotros vamos a mover diariamente. Depende también de la naturaleza del negocio. Y el intervalo igualmente es diario, semanal y mensual. Entonces, aquí podemos observar la importancia del pronóstico de ventas o el impacto del pronóstico de ventas, la necesidad que existe del pronóstico de ventas en cada una de las áreas de la organización y cómo las impacta. Ahora vamos a entender un poquito el pronóstico de ventas dentro de la planificación estratégica. Nosotros podemos decir que arranca el proceso en planificar la demanda, es decir, en establecer los requerimientos del mercado. Básicamente todas las organizaciones existen para establecer, para satisfacer las necesidades de los clientes en el mercado. Esto nos genera la estimación de ventas para la organización en función de esa demanda que nosotros hemos decidido atender
y la empresa debe identificar esa fracción de demanda que vamos a poder satisfacer dependiendo de nuestro nivel de producción de bienes o servicios. Eso nos va a permitir proyectar eficientemente todas las actividades y procesos que se realizan dentro de la organización. Es decir, que nuestros procesos deben estar diseñados para soportar esa estimación que nosotros determinamos para satisfacer el mercado, para satisfacer a nuestros clientes. Entonces, a través del cumplimiento de los presupuestos, que son los ingresos y los costos que nosotros planificamos, y siguiendo las políticas y presupuestos establecidas en la organización, nosotros podemos decir que de alguna forma vamos a alcanzar nuestros objetivos estratégicos. De alguna forma aquí podemos observar cómo es el impacto o la injerencia del pronóstico de ventas dentro de nuestra planificación estratégica, que a veces nosotros lo vemos como un ente aislado o un factor aislado cuando realmente tiene todo una relación. Entonces, podemos concluir de alguna forma que la idea es estimar las cantidades que demandarán los clientes, tanto internos como externos, para elaborar un plan global corporativo y organizar todo lo que son las actividades y recursos que soporten la satisfacción de sus necesidades y las de sus clientes, que es el fin último de todas las organizaciones. En cuanto al impacto del pronóstico de venta dentro de la cadena de suministro, para aquellas empresas que sean manufactureras, nosotros vemos que el servicio al cliente viene impactado inicialmente por la demanda, luego se establece un pronóstico, se establece una política de inventarios para poder satisfacer ese pronóstico que se determina, luego se debe abastecer, luego viene el proceso de manufacturar. Aquí en abastecer sería el caso de la materia prima, manufacturar o procesar, almacenar ese producto terminado, transportar ese producto terminado para luego realizar su comercialización. Eso básicamente abarca todo lo que es el servicio al cliente. Si observamos en detalles los procesos que se llevan a cabo dentro de la cadena de suministro, nosotros vemos que por un lado tenemos a los proveedores y por otro lado tenemos a los clientes como tal, ¿no? Que son las necesidades que debemos satisfacer del mercado. Entonces, por un lado se establece lo que se va a comprar en cuanto a materia prima, lo que se va a producir, lo que se va a mover o trasladar para finalmente vender y satisfacer a los clientes. Entonces vemos que los procesos de planificación de la cadena de suministro de alguna forma arrancan con el pronóstico de ventas, porque este pronóstico de ventas es el que nos va a determinar la planificación de materiales, es decir, nos va a decir la cantidad de materiales que se requieren para realizar la planificación de la programación de la planificación y la programación de la producción, para realizar la planificación de la distribución y la planificación del transporte como tal, para garantizar esa distribución. Estos procesos, la ejecución de estos procesos se traducen en la compra de material, que es la gestión de los inventarios de materia prima, en el control de la producción para gestionar los inventarios de producto terminado y finalmente en el despacho y transporte para obtener la gestión de inventarios de producto terminado en los almacenes que surten a los clientes, ¿no? Para la venta de los clientes. Entonces vemos cómo el pronóstico de ventas es un punto importantísimo y el impacto que tiene en toda la cadena de suministros. Entonces, podemos decir que la planificación del pronóstico de ventas es clave a la hora de optimizar los procesos logísticos de la cadena de suministro, ya que nos ayuda a mejorar los niveles de servicio, nos permite reducir los índices de quiebre de stock o de sobrestock,
mejorar la gestión de inventario como tal y optimizar el almacenamiento. Claramente vemos cómo cada una de estas actividades tiene un impacto directo sobre los costos en las organizaciones. Ok, ahora vamos a revisar los ciclos de planificación en los negocios, es decir, los horizontes de planificación que se utilizan. Normalmente nosotros trabajamos en base de dos horizontes o dos planes como tal. Uno es el plan operacional o plan base, que también se conoce como el presupuesto, y otro es el plan dinámico o el plan mensual, dependiendo cómo sea llamado en cada una de las organizaciones. Pero básicamente en lo que se refiere, el plan operacional base es aquella planificación anual del pronóstico de ventas que se va a realizar con un horizonte de 15 meses en rangos mensuales. ¿Por qué son 15 meses y no 12 meses? Porque para la parte de planificación de la producción, de la parte de la explosión de materiales como tal, siempre se requieren 3 meses a futuro. Entonces siempre se van a tener los 12 meses del año fiscal como tal, más unos 3 meses adicionales que nos va a permitir esa planificación de la producción. Y esto nos va a dar la base para la generación del plan anual, tanto de operaciones como del presupuesto. Este es el plan operacional que se va a basar toda la organización para realizar sus planes internos en cada área. Luego, este plan operacional, ya que se realiza a un año y con ciertos meses de antelación, necesita una revisión mensual y es lo que nosotros conocemos como el plan dinámico o el plan mensual, que básicamente es establecer el estadístico para 12 meses con una revisión 3 meses a futuro, es decir, se trabaja el mes siguiente con 3 meses adicionales, los cuales van a ser usados para el proceso de planificación, tanto de procura, producción, distribución, transporte, así como para el área de ventas. ¿Ok? Entonces, estos son los dos horizontes de planificación que típicamente se utilizan. Entonces, vemos cómo tenemos pronósticos a corto plazo que pueden llegar a una cobertura de hasta un año, generalmente inferior a 3 meses, y básicamente se usa para la programación de compras, de trabajo y asignación de tareas. Luego tenemos un pronóstico a medio plazo, que puede ser entre 3 meses y 3 años, que es, por ejemplo, la planificación de las ventas, la de la producción y del presupuesto, y podemos tener pronósticos a largo plazo, que son periodos superiores a 3 años, que puede ser planificación para nuevos productos, localización de nuevas instalaciones o desembolso de capital. Estos son pronósticos a largo plazo para decisiones de mayor envergadura a nivel de inversión de capital. Ok, yo les quise traer lo del ciclo de vida de un producto porque es importante que a la hora de analizar la previsión de ventas de un producto, entender en qué etapa del ciclo de vida se encuentra el producto, ya que nosotros vemos que en las etapas de introducción y crecimiento se necesitan pronósticos mucho más largos que las etapas de madurez y declive cuando ya es un producto que está saliendo del mercado. Entonces, los pronósticos pueden ser muy útiles para proyectar durante el ciclo de vida de un producto los diferentes niveles de personal que se van a requerir, por ejemplo, los diferentes niveles de inventario, así como los diferentes niveles de capacidad de producción. Entonces, veamos este ejemplo. Nosotros tenemos aquí el ciclo de vida de un producto que abarca las etapas de introducción, crecimiento, madurez y declive. Tenemos algunos ejemplos de productos que se encuentran en estas diferentes etapas y vamos a entender un poco cómo son las estrategias de las empresas en ese periodo, esa etapa del ciclo de vida del producto, así como las estrategias de la gestión de operaciones. Tenemos, por ejemplo, en la etapa de introducción, cómo vemos que es el mejor periodo para aumentar la cuota de mercado, porque básicamente es una etapa de inclusión de un producto en el mercado y es completamente creciente las ventas.
También aquí es importante en este proceso la parte de planificación de investigación y desarrollo. Quiere decir que a la hora de que nosotros realicemos un pronóstico estadístico en este periodo de las ventas, son factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pronosticar. Entonces, en la parte de la gestión de operaciones, vemos que la planificación y desarrollo del producto son vitales. Vemos que existen cambios frecuentes en la planificación del producto y proceso porque es algo muy dinámico. Se hacen lotes de producción pequeños, existen altos costos de producción, existen por lo general un número de modelos limitados y hay una atención a la calidad porque de alguna forma se está empezando a penetrar en el mercado y se busca capturar ese mercado como tal. Luego, en la etapa de crecimiento, vemos que es un buen momento para cambiar el precio o la imagen de la calidad para fortalecer el segmento de mercado. Bueno, aquí no les había dicho, entre los ejemplos que tenemos de productos que están en una etapa de introducción, pueden ser los televisores de alta resolución y las impresoras a color. En la etapa de crecimiento tenemos, por ejemplo, los Blu-ray o el Internet. Entonces, en la gestión de operaciones, en esta etapa específica del ciclo de vida del producto, vemos que el pronóstico es muy importante. Tenemos que tratar de estimar esa demanda para satisfacerla. ¿Okay? Luego existe la fiabilidad del producto y del proceso. Posibles mejoras del producto para mejorar la competitividad, por ejemplo, aumento de la capacidad, porque es un mercado que está creciendo igualmente. Puede existir un cambio de tendencia para centrarse en el producto y una atención en la distribución. Luego tenemos las etapas de madurez y declive. La de madurez ya sabemos que es un mal momento para cambiar la imagen del producto porque ya es un producto que está establecido en el mercado. Los costos competitivos, los costos pasan a ser muy importantes, ya que por lo general un producto en la etapa de madurez posee márgenes reducidos y también hay que defender la posición en el mercado. En cuanto a la gestión de operaciones, hay una estandarización, existe una capacidad óptima porque ya es un producto que tiene cierto tiempo en el mercado. Hay una estabilidad creciente del proceso de producción como tal, se hacen grandes lotes de producción y la mejora del producto, hay posible mejora del producto y reducción de costos. Esos son los enfoques. Y por último, el declive, básicamente el declive de un producto, el foco es controlar el costo y a nivel de gestión hay poca diferenciación del producto. Se trata de minimizar los costos, hay una sobrecapacidad en la industria, viene la etapa de la eliminación de ciertos productos que no dan márgenes aceptables y hay una reducción paulatina de la capacidad. Entonces, como pueden observar, dependiendo, es importantísimo que nosotros identifiquemos en qué periodo de su ciclo de vida se encuentra el producto y esto nos va a dar lineamientos para la definición de los pronósticos estadísticos. Ok, vamos a pasar a la parte de las herramientas y los métodos de predicción de ventas, una introducción de ellos. Existen básicamente dos metodologías de predicción de ventas que son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas se refieren a la parte subjetiva o de juicio. Están basadas básicamente en la estimación de una persona o de grupos de personas dependiendo de la experiencia que tengan, ¿no? de ese producto en específico. Se usa la intuición, producto de la experiencia, del conocimiento que se tenga, y hay un entendimiento del mercado actual y el futuro más probable. Básicamente es todo subjetivo lo que se utiliza. En cuanto a los métodos cuantitativos, son objetivos o matemáticos, se basan básicamente en modelos matemáticos. Ellos se basan básicamente en los datos históricos o las relaciones entre diferentes variables. Algunas variables pueden
definir el comportamiento de una variable específica, que en este caso serían las ventas, las que nos interesan. Y partimos de una premisa que es que el comportamiento de los datos históricos debe mantenerse en el futuro. Eso es básicamente para el trabajo de las series de tiempo. Entonces, podemos observar cómo los métodos cualitativos se emplean cuando la situación no es clara, existen pocos datos, en productos nuevos o en nuevas tecnologías, por ejemplo. Y requiere básicamente la parte de la intuición y la experiencia. En cuanto a los métodos cuantitativos, se emplean cuando la situación es estable, existen datos históricos, los productos ya existen y ahí es una tecnología conocida. Y se utilizan los modelos matemáticos. En la práctica, ustedes van a ver cómo las empresas utilizan la combinación de los dos enfoques. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros, como vimos en el proceso de predicción de ventas, nosotros tenemos la información que puede ser, a esa información nosotros le vamos a hacer un análisis cualitativo, que es toda la parte de la inteligencia de negocio como tal. Todas aquellas cosas que van a influir sobre ese pronóstico, como son las promociones, acciones en el área comercial específica, acciones en la competencia. Y la parte cuantitativa, que es que usamos esa data histórica para, a través de modelos matemáticos, establecer una predicción. Y la combinación, un balance entre ambos análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, nos da la parte del pronóstico. Entonces, entre algunos de los métodos cualitativos más usados o más conocidos están el método Delphi, la investigación de mercados, por ejemplo, cuando se quiere hacer el lanzamiento de algún producto, un consenso grupal que puede ser un intercambio abierto en reuniones, una analogía histórica, relación con un artículo similar. Esto se aplica, por ejemplo, cuando queremos lanzar un nuevo producto, o datos de los vendedores, que es tomar información directa del mercado. Esto es en cuanto a los métodos cualitativos. Y en cuanto a los métodos cuantitativos, que son los que estamos estudiando en este webinar y los que se van a estudiar en profundidad en el curso, tenemos que existen dos, que es el unidimensional, porque trabaja una sola variable, o métodos reactivos, y los multidimensionales, que pueden trabajar más variables, o métodos proactivos. Los unidimensionales se refieren a las técnicas de serie de tiempo usando datos históricos solamente, es decir, que nosotros con las ventas vamos a establecer los pronósticos estadísticos. En cambio, los multidimensionales son técnicas causales, las cuales se basan no solamente en las ventas, sino que también en la relación de las variables, cómo afectan diferentes variables para nuestro pronóstico. Ese es el análisis causal. Ok, entonces, entre los métodos cuantitativos más comunes y los que se usan, tenemos las series de tiempo, que son los promedios móvil, promedio móvil ponderado, el suavizamiento exponencial, la estacionalidad y la línea de tendencia. Y en el análisis causal tenemos la regresión lineal como tal. Entonces vamos a revisar en este webinar básicamente 3 métodos de suavizamiento con Excel. El primero es el promedio móvil, que como su nombre lo indica, el promedio móvil es la media aritmética de las demandas de los periodos anteriores. Los periodos anteriores que se establecen los definimos nosotros, ¿no? Se utiliza por lo general si no hay tendencia o si esta tendencia es muy escasa y las demandas son estables a lo largo del tiempo. Se suelen utilizar para suavizar las irregularidades a corto plazo en la serie de tiempo. Quiere decir que este método no solo lo podemos utilizar para pronosticar a futuro, sino también es un método que podemos utilizar para suavizar la data histórica que nosotros tenemos, ¿no?
proporciona una impresión general de los datos a largo tiempo. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Las observaciones nuevas van a reemplazar a las viejas y la fórmula no es más que la sumatoria de los datos entre el número de datos. Un promedio simple, pues. Entonces, en este ejemplo, si nosotros decidimos, por ejemplo, que vamos a utilizar un periodo de tres periodos para el cálculo del promedio móvil, entonces tomamos estos 3 primeros datos, nos va a dar el valor del mes 4, y entonces tenemos la sumatoria de estos 3 datos entre el 3 nos da el valor de la predicción para el trimestre 4, que en este caso sería 1931. Igualmente, si queremos pronosticar otros periodos, aplicamos la misma fórmula del promedio y obtenemos estos resultados. ¿Okay? Para que vean un ejemplo de cómo se calcula. Si lo queremos realizar en Excel, es muy sencillo. Nos vamos a la fórmula de promedio y lo que vamos a hacer es agarrar el rango que nosotros hemos decidido, que en este caso es un promedio de 3 valores. Colocamos la fórmula y básicamente esta fórmula se desplaza para las siguientes celdas, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo tenemos la línea gris las ventas y la línea amarilla tenemos el pronóstico, que de alguna forma tenemos a futuro el pronóstico del periodo 3 usando 3 periodos en el promedio móvil y vemos cómo esta línea en el pasado nos da pudiera ser un suavizamiento de la data histórica. ¿Ok? También esta línea en el pasado es la que nos permite calcular los errores de pronóstico, que no los vamos a estar viendo en el webinar por un tema de tiempo, pero sí se van a calcular y profundizar en el curso que vamos a realizar. Ok, ahora vamos con el promedio móvil ponderado. Se utiliza cuando se presenta una tendencia. Los datos anteriores tienen importancia ponderada, quiere decir que le vamos a dar diferente importancia a los datos, no como en el anterior que se le daba el mismo peso de importancia a los datos que se manejan. Las ponderaciones se basan en la intuición y en análisis de datos previos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una regla establecida de cómo vamos a cómo vamos a definir esa ponderación, sino que viene un poco dado por la experiencia y los cálculos que se vayan haciendo, y también por el estudio del comportamiento de la data. Mientras más recientes sean los datos, mayor se le va a dar la ponderación, y las ponderaciones que se usan deben sumar 1. La fórmula del promedio móvil es tomar el valor de los datos más recientes por la ponderación respectiva. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí tenemos, vamos a definir el promedio móvil ponderado para 2 periodos. Vamos a decir que la ponderación es igual a 0,6 para el más reciente, o sea, le estoy dando un peso más fuerte al valor más reciente y 0,4 al más alejado. Si lo vemos aquí en el ejemplo, vemos cómo multiplicamos. Vamos a calcular para el periodo 3, cómo tomamos el valor más reciente, que es 1991, por 0,6, la ponderación más alta, más el valor más alejado, que es 2051, por la ponderación más baja. Nos da para el trimestre 3 un valor de 1691. O sea, nos da 2,15 y el valor actual que tenemos de la data histórica es 1691. Este es el valor de pronóstico. Igualmente para diferentes datos, hacemos el cálculo. Y si lo queremos hacer en Excel, lo que tenemos que hacer es definir una fórmula, que es básicamente fijar multiplicar el más reciente por el peso más alto, el más antiguo por el peso más bajo, y luego esta fórmula se fijan estas celdas y luego se baja esa fórmula. Aquí observamos igualmente en la gráfica, donde tenemos la línea gris, que es el histórico de ventas como tal.
la línea amarilla, el pronóstico que realizamos tanto a futuro como en el pasado, que sería el suavizamiento de la data. Y por último, vamos a revisar el suavizamiento exponencial simple, que es un caso especial del promedio móvil ponderado. Estas ponderaciones van a disminuir exponencialmente, se ponderan más los datos más recientes, se necesita una constante suavizamiento que la vamos a conocer con el nombre de alfa. Esa constante alfa va a tomar un valor entre 0 y 1, se escoge de forma subjetiva. Eso también nos va a ir dando la experiencia e ir probando diferentes valores. Mientras mayor sea el valor de alfa, quiere decir que vamos a ponderar la demanda más reciente, le vamos a dar un peso más alto, y menor alfa vamos a darle una ponderación más baja a la demanda más reciente. Se necesita una cantidad reducida de datos históricos, por lo que no es necesario guardar los datos del pasado. Se necesita un valor inicial, o se le conoce con el nombre de semilla, que comience por la primera predicción dada. Aquí nosotros podemos establecer un número específico, o pudiéramos establecer un promedio de los 3 primeros periodos, un promedio o tomar el último periodo. Eso queda a criterio. Disminuye la importancia a medida que avanza en la predicción, y la fórmula es básicamente el alfa multiplicado antes del periodo actual, el valor del periodo anterior, 1 menos alfa por la predicción del periodo anterior, o semilla en el primer valor. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor la fórmula. En este ejemplo tenemos una semilla que se estableció de 2011, por ejemplo. Se asigna un valor de alfa igual a 0,7. Entonces, básicamente, la fórmula que vamos a utilizar es el alfa se multiplica por el 2,051. El alfa menos 1, que en este caso sería el 1 menos alfa, perdón, que en este caso sería 0,30, lo vamos a multiplicar por el valor de la semilla, y esto nos da el valor de 2,39, que es el valor de la previsión para el mes 2. ¿Okay? Igualmente realizamos los cálculos para diferentes valores. Y en el caso de Excel, vamos a ver que debemos primero fijar el valor de la semilla, multiplicar el 0,3 por la semilla, el 0,7 por el valor anterior. Fíjense que esto es básicamente una formulación de ecuaciones, ¿no?, en Excel. Y para el siguiente dato, la semilla va a pasar a ser el número calculado, lo multiplicamos por 0,3 y el número anterior por 0,7. Y a partir de aquí sí podemos realizar hacia abajo las fórmulas, bajar en la celda. Igualmente vemos las ventas y el pronóstico que obtuvimos usando suavizamiento exponencial. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, se los voy a mostrar aquí desde el Excel. La idea es que cuando los que tengan la oportunidad de realizar el curso, si vamos a hacer ejercicios prácticos en Excel, la idea es que ustedes también trabajen en la herramienta, ¿no? Pero aquí por un tema de tiempo, yo lo que voy a hacer es una pequeña demostración de un ejercicio muy simple en Excel, ¿no? Entonces, la idea es que pronostiquemos las ventas para el periodo 13. Vamos a hacer la predicción con un promedio móvil con n igual a 4. Vamos a hacerlo para un promedio móvil ponderado. Vamos a tener estas ponderaciones de 0,5, 0,3 y 0,2. Y por último, vamos a realizar esa misma estimación del mes 13, pero con un suavizamiento exponencial con un valor de semilla igual a 2,11 y un alfa igual a 0,6. Estos son los datos del problema. Vamos a calcular la misma estimación para el mismo periodo usando los 3 métodos diferentes con valores determinados. Este sería el valor de la data histórica. Nos damos un momentico a Excel. Tenemos la data histórica graficada. Esta parte es muy importante, no solamente tener la data histórica
en una tabla como tal, sino es importante graficarla para visualmente nosotros ver el comportamiento de esa historia, ¿no? Entonces vamos a empezar por el primer método, que es el promedio móvil con n igual a 4. Fíjense, aquí tenemos los datos históricos y para hacer el cálculo en Excel, básicamente, buscamos la fórmula, la función promedio y seleccionamos, en este caso 4, porque nuestro n es igual a 4, se seleccionan 2 si es igual a 2 y 3 si es igual a 3, dependiendo del caso, y se calcula el promedio. Este sería el valor que nos da para el periodo 5 y esta fórmula lo que hacemos es bajarla a lo largo de la celda y observamos que para el periodo 13, usando esta metodología del promedio móvil con n igual a 4, obtenemos un valor de 2060. ¿Ok? Luego tenemos el promedio móvil ponderado. Dijimos que le íbamos a dar estas ponderaciones. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una formulación en Excel, donde básicamente le vamos a ir dando los pesos más altos a los valores más recientes, en este caso el 1691, que es C igual a 15, C igual a 14, perdón, se multiplica por el valor más alto, luego el C igual a 13, que es el 1991, se multiplica por el mes anterior, por el valor siguiente, y el más viejo se multiplica por el porcentaje más bajo. Entonces, eso nos va a dar el valor. Igualmente, aquí es importante fijar estas celdas para que luego nosotros podamos trasladar hacia abajo los valores. Entonces, para esta metodología de promedio móvil ponderado, obtenemos un valor para el mes 13 de 2015. ¿Ok? Y por último, tenemos el suavizamiento exponencial simple, donde tenemos una semilla igual a 2011 y un alfa igual a 0,6. Aquí tenemos dos opciones para trabajarlo en Excel. Una es hacerlo a través de formulación de fórmulas, que básicamente la celda inicial va a tomar la semilla como primer valor a multiplicar por el 1 menos alfa y el valor más reciente por el alfa, y luego cuando pasemos al valor de abajo vemos que la semilla pasa a ser el valor anterior calculado, es decir, multiplicamos el 1 menos alfa por el valor anterior y el alfa por las ventas más recientes. Y entonces aquí esta celda sí podemos deslizarla hacia abajo, ya que es la misma fórmula, o sea, lo que va a ir es tomando el valor anterior por la fórmula que tenemos, el valor anterior que lo va moviendo, pues. Pero también tenemos otra forma de hacerlo en Excel, que es usar el suavizamiento exponencial que posee el Excel. Y para ello nos vamos a la parte de datos. En análisis de datos, vemos que entre las funciones que se tiene es suavizamiento exponencial. Entonces vamos a ver rápidamente cómo se usaría. Él pide un rango de entrada que básicamente el rango de entrada viene dado por la semilla en el primer puesto y el rango de entrada de los valores de nuestras ventas, ¿no? Luego nos solicita un factor de suavizamiento, que aquí el factor de suavizamiento viene dado por 1 menos alfa. Como nuestro alfa es 0,6, entonces en este ejemplo el valor que debemos colocar en esta casilla es de 0,4. Y por último, el rango de salida básicamente es donde vamos a obtener los valores que nos va a generar el Excel automáticamente, ¿no? Entonces, si le damos a aceptar, vemos, vamos a darle formato a estos números. Este valor lo eliminamos, vemos cómo inicialmente nos da el valor de la semilla, nos lo genera como un dato, y luego vemos cómo nos da los mismos valores que habíamos calculado a través de la formulación de ecuaciones. Entonces en Excel vamos a tener estas dos alternativas. Nos podemos ir a través de las fórmulas de estadísticas que posee el Excel como tal, o formulación de ecuaciones.
vemos cómo el valor que nos da es de 2025 para el periodo de 13, ¿ok? Entonces, nos regresamos a nuestra presentación. Aquí básicamente les coloqué los resultados de lo que fuimos obteniendo en el Excel. Y aquí al final tenemos una gráfica de los diferentes pronósticos que se establecieron, los diferentes valores que nos dieron para los 3 métodos utilizados, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál valor utilizo, no? Hasta el momento, entre los ejemplos que le había presentado y el ejemplo que realizamos, tenemos 6 estimaciones diferentes para un mismo periodo, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que faltaría es calcular el error de pronóstico. Ese error de pronóstico nos va a dar una variable adicional que nos permite tomar la decisión de cuál es el mejor estimado. No es que nosotros vamos a estar calculando para nuestros productos toda esta variedad de metodologías para cada producto. La idea es, inicialmente, mientras nos estamos familiarizando, entender el comportamiento de los diferentes métodos, entender cuál puede ser más idóneo para la naturaleza de mi producto y escoger uno de esos métodos para definir el pronóstico de mi producto, ¿no? Entonces, para concluir, quisiera decirles un poco de estos 3 métodos que vimos, cuáles son un poco las ventajas y las desventajas que encontramos. Entre las ventajas vemos que es conveniente para gran número de productos. Esto básicamente porque, como vimos, son unos cálculos muy sencillos. Matemáticamente son fórmulas muy sencillas, fácil de aplicar, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a aplicarlo para gran número de productos, replicarlo. Trabaja bien con productos de ventas estables. Si tenemos productos donde el comportamiento de las ventas es muy estable, cualquiera de estos métodos puede ser muy útil. Puede suavizar pequeñas fluctuaciones, como les dije, pueden ser utilizados como métodos para suavizar las ventas, para obtener pronósticos estadísticos más limpios. Son de fácil entendimiento, fácilmente sistematizadas, como pueden ver, que se pueden sistematizar a través del Excel. Existen múltiples programas, la mayoría de los programas que manejan pronósticos estadísticos manejan estas metodologías, son las más comunes, y generalmente son buenos en pronósticos de corto plazo. Entre las desventajas que podemos encontrar, se ajusta muy lentamente a los cambios en las ventas a futuro. Puede ser necesaria investigación para alcanzar los parámetros adecuados. Ese valor de alfa que vimos, esos valores de ponderaciones, quizás inicialmente no son tan fáciles de determinar los valores como tal, y de ahí puede venir cierta complejidad. Puede dar errores altos cuando se tienen muchas fluctuaciones en los datos actuales. No es posible predecir bien la tendencia, existen otros para hacer eso, y el horizonte de proyección es corto. Bueno, básicamente hasta acá es el webinar. Quedan abiertas las preguntas para que... Hola, Raquel. Sí, perfecto. Ajá. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, ya hay alguna pregunta planteada por el chat. Sabes que podéis plantear las preguntas por el chat o levantar la mano si queréis participar vía micrófono. Veo una mano levantada de Claudio Parra. Claudio, si no quieres hacer la pregunta vía micrófono, baja la mano. No tienes más que quitarla. Te la voy a bajar por si, y si quieres tú hacer una pregunta vía micrófono, no tienes más que vale, sí, ya has bajado la mano. Vamos a ver, tengo aquí, vamos a ver, alguna pregunta. A ver, dice José Valadez, dice, a veces el pronóstico está como se describió en el cuadro anterior. Bueno, a lo largo de la presentación lo has presentado, Raquel.
pero las funciones que suministran no pueden satisfacerlo. Se modifica el pronóstico, ¿cómo se negocia? No sé si entiendes la pregunta. Me imagino que se refiere a la parte cuando hablamos de la reunión de consenso, ¿no? De cómo se negocia el pronóstico. Como les comenté, involucra varias áreas de la organización y es una negociación como tal, porque cuando nosotros nos encontramos con un área de ventas que de repente no quiere pechar a sus vendedores y no quiere establecer unos valores muy altos, y te encuentras con un área de mercadeo que te va a decir que las promociones van a ser muy exitosas y te van a dar unos volúmenes de venta muy altos, ahí tú tienes que llegar a un punto de negociación entre las partes. Cada quien da su razón, sus explicaciones, y se tiene que llegar a un consenso, se tiene que llegar a un único número para la organización. Muchas veces es difícil porque hay ese encuentro entre las áreas, pero deben buscarse los mecanismos en la organización para que se llegue a ese consenso. Por lo general tú buscas un árbitro en la reunión, un árbitro que no pertenezca a ninguna de las áreas y te va a permitir realizar ese punto de negociación y encontrar ese punto medio que satisfaga a todas las áreas para que todos estén de acuerdo con el número. Me imagino que se refiere a ese aspecto. Bueno, sí. Porque al final tú tienes que trabajar con un único pronóstico de venta para la organización. Bueno, José, si no es eso lo que preguntabas, pues nada, no tienes más que... Ciertamente, vale, dice que sí. Ok, ya sabes, podéis escribir las preguntas, tenemos unos minutos, o podéis levantar la mano en caso de que queráis participar en directo. Me han preguntado varias personas si podrán acceder a la grabación del webinar. Sí, o sea, el webinar se está grabando y podéis, lo publicaremos en demosdesoftware.com, demosdesoftware.com, y podéis acceder directamente a la grabación. No, se os enviará un mail cuando lo publiquemos, y si no, estar atentos a demosdesoftware.com. Vamos a ver, tenemos una mano levantada de Plinio. Plinio ha bajado la mano. Vale, entonces no quiere hacer la pregunta vía micro. Si queréis participar vía micro, no tenéis más que levantar la mano. A ver, me pregunta aquí Claudio. Dice, ¿qué criterio se utiliza para determinar los valores de la ponderación más alta y más baja? Sí, bueno, ese es uno de los aspectos más quizás complejos, ¿no? Porque eso te lo va a dar la experiencia. Uno de los criterios puede ser que tú digas, bueno, yo le quiero dar a mi historia más reciente más peso. Entonces tú le vas a dar una ponderación más alta, ya sea mayor de 0,5, puede ser 0,6, 0,7. Otra forma de hacerlo es que realices varios cálculos con tu producto en particular, en donde tú le vas a dar varias ponderaciones. Fíjate que hicimos un ejemplo ponderando dos valores anteriores, hicimos otro ejemplo ponderando 3 valores anteriores. Entonces es un tema de que vayas probando, vayas realizando varios cálculos, calculas los errores de pronóstico y dependiendo de los valores que te vayan dando, vas a ir ajustando esos factores en base a la naturaleza de tu producto. Igual pasa con el valor de alfa, que tú tienes una opción de alfa entre 0 y 1 y tienes que ir probando igualmente qué es lo que te conviene más, un alfa menor o sea, 0,3, 0,5, 0,7, esto también te lo va dando la experiencia, porque no hay una regla en particular. La regla es que pondera, le da más peso a la historia más reciente. Vamos a ver, Raquel, cuéntanos, ¿qué herramientas tiene que tener instalado el alumno que haga el curso? Es decir, ¿qué herramientas tiene y cuánto cuestan las herramientas? Si cuestan o hay forma de acceder a trials, ¿cómo es el asunto aquí?
No, básicamente vamos a utilizar el Excel. El Excel tiene esa funcionalidad que vimos de la parte de modelos estadísticos. Sí hay que configurarla porque es probable que no todo el mundo la tenga configurado, pero son unos pasos muy sencillos. Y ya la gente tiene Excel, eso está, o sea, alguien que tenga Excel tiene acceso a todas esas herramientas. No tiene ningún costo particular. Al tener Excel tienes acceso a las herramientas. Cuéntame, ¿cuáles son un poco las herramientas, por así decirlo, o qué ahorro tiene la utilización de Excel para este tipo de pronóstico frente a utilización de herramientas comerciales? Por ejemplo, ¿se puede utilizar ClickView para este tipo de presentaciones? Bueno, no conozco mucho KidView, pero por lo menos las más usadas, como son, por ejemplo, SAP de Apple, es una herramienta súper costosa, no todas por lo menos las medianas empresas, las pequeñas empresas, es muy difícil que implementen un SAP y mucho más difícil que implementen una aplicación como Apple. Esas aplicaciones están básicamente para las grandes empresas por los costos que involucra. Igualmente, si tienes un Forecast Pro, que también es otro software que existe en el mercado, igualmente tiene un costo, igualmente tiene un costo de entrenamiento y el Excel, básicamente todas las empresas tienen un Excel y es completamente gratuito, ¿no? O sea, que esto, digamos, puede ahorrar un dinero a empresas pymes que quieran hacer este tipo de previsiones, ¿no? Así es. Es una herramienta muy poderosa para que las pymes puedan realizar sus previsiones. Y cuéntanos, ¿qué perfil o qué entrenamiento debería de tener el alumno? Es decir, ¿qué perfil de alumno te diriges con el curso? Bueno, básicamente a todas aquellas personas que estén interesadas en realizar los pronósticos en sus organizaciones. El manejo de Excel, como ustedes vieron, es muy sencillo. Son las cuestiones básicas de manejo de fórmulas, que como ustedes vieron se explica el detalle a lo largo del curso. Y claro, después el aprovechamiento que cada quien le dé a esto dependerá de su experticia y de su manejo en Excel a futuro, pues para que lo puedan implementar en sus organizaciones. A ver, Miguel Fuentes pregunta, ¿qué se haría para tener en cuenta el factor de estacionalidad en las previsiones de venta? Básicamente la estacionalidad te la va a determinar la naturaleza del producto. Si tú tienes un producto que presenta una estacionalidad, por eso les decía que deben graficar el comportamiento del producto, entonces tú debes tomar en cuenta eso a la hora de pronosticar. Quizás con estas herramientas que nosotros vimos no son las más idóneas. Después nosotros vamos a revisar líneas de tendencia y otras formas como tú puedes ingresar esa estacionalidad en el pronóstico a futuro. Pero básicamente el decir que un producto es estacional o no te lo da la misma naturaleza del producto. Dice Atalíbar Mendoza, dice, ¿podría utilizar la desviación para determinar por qué modelo de pronóstico me puedo ir? Sí, la desviación o los errores de pronóstico son una medida que lo que te indican es qué tan efectivo es ese valor que tú estás calculando. Y si son variables que se deben considerar a la hora de establecer una metodología, de establecer uno de los métodos, porque si nosotros estamos usando un método y nos da un error de pronóstico muy alto, nosotros deberíamos tratar de probar otros métodos para tratar de disminuir ese error de pronóstico. Si son como indicadores que nos van a permitir, son indicadores que nos sirven de ayuda para establecer la confiabilidad del pronóstico que estamos calculando. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Voy mientras también a buscar la página web del curso. A ver, ¿cuándo empieza el curso, Raquel? Yo la tengo aquí, si quieres la coloco.
Ah, vale, pues sí, coloca la página. Ajá, Exacto. ahí está. Os animo. Se ve, ¿no? A ver, espérate. Ahora sí, ahora sí. Efectivamente. Ok, Vais a tecnowebinars.com, vais al 20 de mayo, que es la primera sesión. exactamente. Ahí cada uno, ahí a Raquel, mira, veo que funciona bien. Le aparece la hora de Caracas, pero cada uno le Ujú, aparecerá el curso. Son 2 sesiones de 3 horas, el así 20 de es. mayo y el 21 de mayo, a las 9 horas de Caracas. Cada uno, bueno, tiene la hora ahí. Y ahí podéis hacer os apuntáis y podéis hacer la compra del curso. El curso cuesta 250 euros por usuario, y en caso de que alguna empresa quiera que demos el curso de forma personalizada, también lo hacemos. O, por ejemplo, si una empresa, hasta 20 podemos tener por sala, quiere apuntar a varios analistas, pues siempre se puede hacer un precio. Lógicamente no vamos a cobrar lo mismo que si se apunta un analista solo. A ver, dice, incluye análisis de casos reales de empresas. Entiendo que es el curso, Jorge Toledo. ¿Vas a hacer algún tipo Sí, de ejemplo? Exacto. Jorge Toledo pregunta si el curso incluye análisis de casos reales de empresas. sí, de hecho, la data histórica que se va a utilizar para hacer los ejercicios son de productos reales de una empresa real de bebidas, refrescos específicamente. Sí, porque, Son datos reales. bueno, pues ahí tenéis, estoy dando el mail info@deacontenidos.com para todos aquellos que tengáis algún tipo de duda o alguna cuestión que queráis. Os digo, podemos dar el curso personalizado para empresas, hacemos precios digamos para varios alumnos de una misma empresa. En fin, yo creo que es un tema bastante interesante que puedo ahorrar mucho dinero, ¿no? Hacer una formación online de este tipo para no tener que buscar herramientas más caras. ¿Cuánto cuesta el curso? Bueno, pues ahí tenéis el precio. Son 250 euros si es un usuario. Se puede pagar por tarjeta o por PayPal o por transferencia, y pagáis en la moneda, al cambio en la moneda que sea, bueno, la moneda que tengáis. Por PayPal se puede pagar, no os enteréis de que sean 250 euros, porque simplemente hacéis el pago y se hace la traslación. Vamos a ver, otra pregunta. Dice Arturo Ramos, dice, los datos utilizados en el ejemplo tenían un declive de ventas cada 3 meses. A modo de ejemplo, conociendo esta naturaleza, ¿yo podría estimar las ventas del mes 16 utilizando los datos de los meses 4, 8 y 12? Sí, perfectamente. El ejemplo que yo presenté es básicamente práctico, ¿no? No fuimos a profundizar ese tipo de comportamientos en la data histórica, pero ya en el curso sí se va a analizar los diferentes productos que se van a calcular y sí se van a hacer ese tipo de consideración. Aquí fue como una visión muy general para darles unas ideas de las metodologías, pero sí todo ese tipo de consideraciones que él indica se realizan a la hora de pronosticar un producto, pues. Muy bien, Raquel, pues oye, vamos a dar por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes por habernos seguido una vez más. Estaros atentos en tecnowebinars.com a próximos webinars de Raquel, y recordaros que en demosdesoftware.com publicaremos pues en unas horas la grabación íntegra de este webinar, y además ya hay otros webinars de Raquel publicados en demosdesoftware.com, donde tenéis más de 2000 webinars grabados. Raquel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Daniel, y gracias a los participantes. Bueno, esperamos que os apuntéis al curso. Ya no quedan muchas plazas, así que aligeraros porque tenemos mucha demanda de este curso. Aligeraros que las plazas son limitadas. Y nada más. Muchísimas gracias y hasta